Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. La evolución de las civilizaciones de Mesopotamia, y pueden mirar la imagen en el PDF que ya subí, para tener una idea más o menos en qué sector estuvo cada una. Sería en el orden, primero los sumerios, después los acadios, después los antiguos babilónicos, que acá se introducen los caldeos en esta etapa, después los asirios, que conquistan Babilonia, los neobabilónicos cuando Babilonia se libera de los asirios, y finalmente los persas. Más o menos esa es la cronología básica, ¿no es cierto? Para que tengamos una idea general. Las culturas de Mesopotamia crecieron a través de la interacción, el choque y la fusión de los diferentes pueblos. Nosotros ya vimos cómo todo esto, más o menos lo vimos en la parte del reparto de las tierras, cómo todo esto se fue dando, ¿no es cierto? Con sus sistemas sociales separados, sus creencias religiosas, sus panteones, sus idiomas, sus estructuras políticas, todo fue desarrollándose de manera separada en cada lugar, pero todo tiene una misma fuente inicial de las cosas, por eso todas las cosas son bastante parecidas. Mesopotamia fue realmente un cruce, ¿no es cierto? Una fuente, un lugar central para grupos muy diferentes durante miles de años. Y desde los periodos que la historia oficial llama de prehistóricos, porque tenemos una mezcla con las cosas, con lo que ellos dicen, hasta la conquista persa por lo menos, ¿no es cierto? Realmente fue una zona sumamente rica, sumamente fértil, y por eso siempre fue peleada por muchos, porque todo el mundo quería tener un pedazo de ese lugar. Hola Maidali, buenas tardes. Eh, Algunos factores como la escritura cuneiforme, por ejemplo, el panteón de los dioses a través del sincretismo, o sea, ya vimos cómo se mezclan de una a otra civilización, la asimilación también, las obras de arte, ¿no? que conservan las imágenes y todo, especialmente en el arte religioso, todos esos factores se han compartido, repetido y a veces superpuesto. En estos campos, por lo menos podemos hablar de algo, o sea, la ciencia habla de algo que es unificadamente mesopotámico, es un estilo, por así decir, mesopotámico. Realmente no es como el estilo chino, por ejemplo, que es completamente diferente. Existe sí un estilo mesopotámico que unifica a todas estas diferentes civilizaciones, y nosotros ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque la esencia es siempre la misma. ¿De dónde salieron? Todos salieron del mismo lugar. Nosotros no tratamos de decir, de levantar otras teorías que no son necesarias. Sabemos y creemos que vinieron todos del mismo lugar, ¿no es cierto? La Mesopotamia, propiamente dicha, se puede dividir en dos regiones. Corresponden a dos imperios que una vez fueron grandes, y más tarde a dos provincias del imperio persa, que fue más grande todavía. La zona norte es Asiria, llamada así por la capital original, que era Sur, y el sur es Babilonia, llamada así también por su ciudad capital, que es Babilonia o Babel, ¿no es cierto? El límite entre las dos se encuentra un poco al norte de la moderna Bagdad. La Babilonia anterior estaba formada por dos regiones, un área al sur que los arqueólogos modernos llaman Sumer, antiguamente Sumerum, ¿no es cierto? Y una mitad norte llamada Akkad, que sería la parte de Acadia, y es de estas dos áreas que las principales lenguas antiguas de Mesopotamia toman sus nombres, ¿no es cierto? El sumerio, y un lenguaje del que no se conserva ningún idioma relacionado, según dicen, y el acadio, que es parte de la familia semítica de idiomas, ¿no es cierto? Que también incluye el árabe, hebreo, arameo, fenicio, ugarítico. Entre todas estas familias son todas semíticas. Sargón de Acadia, que también fue conocido como Sargón el Grande, un gran rey, que eso quiere decir, ese Sargón el Grande, Sargón de Acadia, quiere decir rey legítimo o rey verdadero, fue la primera persona de la historia registrada en crear un imperio, el imperio acadio. Este fue el primero, alrededor del 2350 antes del año cero. En este momento también les voy a subir, me disculpan si demoro un poquito en subir las cosas, les voy a subir el otro archivo que les he prometido ya varias veces, una cronología. No está terminada porque la estamos haciendo, la estoy haciendo
la vengo desarrollando, ¿no es cierto? Entonces no la he terminado para nada. Déjenme ver dónde está, acá, cronología, y ya les subo para que tengan una idea más o menos generalizada de las fechas. Está hecha de manera muy simple, muy general, los números están redondeados, no está nada hecho con fechas exactas porque hay demasiada discrepancia entre uno y otro sistema de conteo, no han sido unánimes los sistemas de conteo a lo largo de la historia, entonces no se puede establecer una fecha exacta hoy por hoy. Los números son siempre redondeados y vale constar que a veces estas diferencias varían entre 50 años aproximadamente hasta 100 y 200 años entre unos y otros que fechan. De manera que no necesitamos volvernos locos tampoco, solamente para tener una idea general acerca de la cronología y no marearnos demasiado con las cosas. Entonces, el Imperio Acadio alrededor de 2350 está localizado, ¿no es cierto? Su descendencia gobernó la Mesopotamia durante el siguiente siglo y medio. Tuvo un siglo y medio gobernando el Imperio Acadio. Este imperio se extendía desde Elam hasta el mar Mediterráneo. Esto más o menos lo vimos en la charla de la división de las tierras. Y incluía la región, obviamente, de los ríos Tigris y Éufrates, que siempre es central y es la parte más peleada. O sea, parte de la moderna Irán, de Siria y probablemente partes de hasta Turquía también en el norte. La capital fue Acadia. Acá hubo muchos grupos que se aglutinaron a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Los que son mencionados tanto en la parte de la historia como también en las escrituras. Los hurritas, los guti, los casitas, los amorreos y muchos otros, ¿no es cierto? Que son mencionados. Todos ellos terminaron formando parte, en mayor o menor medida, de este imperio. Hay buena evidencia que tanto los primeros asirios, de los cuales se dice que sus reyes vivían en tiendas de campaña, así que podemos ver que estamos hablando de civilizaciones, por así decir, primitivas, no eran civilizaciones de grandes construcciones, todavía vivían en tiendas de campaña, ¿no es cierto? Como de la misma manera que David. Al principio, ¿no es cierto? Hasta que se construyó su casa y después construyó el templo, David y el tabernáculo seguían estando en tiendas de campaña. Entonces estamos hablando de comienzos de las civilizaciones. Estos reyes se dice que los primeros babilonios eran de origen amorreo, ¿no es cierto? Emoritas, como dicen las escrituras. Por eso las escrituras corroboran esto cuando dicen que, y dile que así ha dicho Adonai Yahweh a Jerusalén. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los kenaanitas. Tu padre fue un emorita y tu madre una getita. En Yahezkel, en el capítulo 16. O sea que se reconoce que el origen histórico de la ciudad de Jerusalén era amorreo, emorita. Durante el segundo milenio hubo una nueva oleada de nómadas semitas que entraron, ¿no es cierto? Primero como asaltantes, después fueron mercenarios y se fueron metiendo, ¿no es cierto? Estos fueron los arameos, también los hemos mencionado. Poco después del año 1000, antes del año 0, su idioma, que fue el arameo, se convirtió en la lengua universal que utilizaban todas las civilizaciones como un lenguaje común, como hoy se utiliza el inglés, por así decir, ¿no es cierto? Era el segundo idioma que todos manejaban, el idioma comercial, y de esa manera se podían comunicar entre todas las civilizaciones diferentes. El imperio, después viene el imperio neobabilónico, fundado en el 626, que también tuvo orígenes en una confederación de habla aramea, o sea, los caldeos fueron estos. Estamos haciendo un repaso bien rapidito por encima de la parte histórica y cronológica. Todo esto ya lo vimos bastante en la parte del reparto de las tierras. Una gran potencia al noroeste de Mesopotamia fue el reino de los hititas, que también mencionamos, con su capital en Atusas. Entonces, todos estos reinos estuvieron en toda la época, en toda la zona de Mesopotamia, ¿no es cierto?, a lo largo de los primeros siglos después del diluvio. Después tuvieron los reyes del Elam,
ubicados en el sudeste de Irán, al este de Babilonia. En varias ocasiones hicieron incursiones en el territorio babilónico, ¿no es cierto?, luchando entre unos y otros. Durante breves periodos los elamitas, que hablaban una lengua que no estaba tan bien relacionada con ninguna de las otras, como la sumeria, que era totalmente separada, pudieron controlar parte de Babilonia hasta llegar a gobernarle. Parece que esto produjo, o sea, inevitablemente estas cosas producen una cierta transferencia cultural y se mezclaron cosas, en especial aspectos de la magia y la religión babilónica, que parecen que derivan también del Elam, o sea, se fueron mezclando entre todos. Vamos a hablar acerca de un problema que, hola Flor, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de un problema que es bastante común en cuanto a cuando nos empezamos a referir a las cosas de Sumeria, la datación. En las últimas épocas han salido por las redes en todas partes una tendencia moderna a acrecentar bastantes ceros a los reinados de esta civilización, llevándolos a cantidades de cientos de miles de años realmente. Las cifras llegan a más de 400.000 años, según sus cuentas, ¿no es cierto?, según lo que pretenden mostrar, pretendiendo de esta manera también dar una imagen de mayor antigüedad, ¿no es cierto?, una preeminencia sobre el resto de las civilizaciones, haciéndose la más antigua, lo cual la haría la más importante según su visión, ¿no es cierto? Aún los arqueólogos más conservadores realmente colocan a Sumeria en fechas anteriores al 3500 antes de la era cristiana, y nosotros tenemos que el diluvio sucedió en el año 1656 después de la creación de Adán, según las cuentas de las escrituras. Esto nos daría alrededor del año 2300 antes de Cristo, antes del año 0. Vamos a estudiar un poco el asunto para ver por qué de repente, porque hasta hace unos menos de un siglo atrás, todas las fechas concordaban, estaba todo bien en cuanto a la cronología. En este último siglo salieron un montón de teorías novedosas y hallazgos arqueológicos que han sido aplicados a vender esta cosa que ahora vamos a estudiar un poco por qué está equivocado. La moderna historiografía dice que los sumerios no fueron los primeros habitantes de Mesopotamia, sino que vinieron y se impusieron sobre otros habitantes, ¿no es cierto?, a los cuales asimilaron. Ellos llamaban a sí mismos los cabezas negras, y eso lo van a encontrar en los sites de Anunnaki, ese tipo de cosas. Esto sale de las traducciones, no es que esté mal traducido, realmente está bien traducido, se llaman a sí mismos cabeza negra. Realmente hay tablillas sumerias, no es que Sitchin las inventó. Sitchin inventó una historia de mala traducción de las mismas, ¿no es cierto? Pero sí existen las tablillas y sí narran mucha parte histórica. Ellos llamaban a sí mismos cabezas negras. Y no eran ni semitas ni indoeuropeos, por lo tanto, no eran semitas y no eran indoeuropeos, o sea, y efetitas, lo único que a nosotros nos queda es que sean jamitas, y sabemos que eran realmente jamitas, que se quedaron en un lugar donde no les correspondía. Ellos no lo dicen y los eruditos ignoran este tipo de cosas, que hasta hace, ya les digo, un siglo atrás todavía eran válidas, históricamente eran válidas como erudición, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas hipótesis acerca del lugar de origen y todo esto, porque cuando queremos inventar una mentira tienen que surgir un montón de ideas diferentes. Pero la lista real sumeria asegura que después de que los dioses crearon al mundo y la humanidad, la realeza descendió del cielo a la tierra. Esto es importante. El lugar elegido, según la lista esta, dice que fue Eridu, ciudad que abría así el ciclo de las dinastías míticas anteriores al gran cataclismo del diluvio, ¿sí? Este hecho también está recogido en la lista real. Se menciona al diluvio, se menciona una serie de reyes antidiluvianos y una serie de reyes postdiluvianos.
Los míticos reyes de Eridu fueron dos, supuestamente, Alulín y Alalgar, los dos con un reinado larguísimo, ¿no es cierto?, que está de cientos de miles de años, ¿no es cierto?, cuentas que, como veremos, no están del todo correctas. Después de ellos dice que la realeza pasó a otras ciudades, donde gobernaron tres reyes, destacando el pastor Dumuzi, que es famoso por haber sido el amante de Ishtar, ¿no es cierto? Que terminó siendo calificado de divino, fue divinizado, o sea, y finalmente, por decisión divina, la monarquía se localizó, se ubicó en Shurupak, ¿no es cierto?, donde gobernó, según dicen, unos 18.000 años, un rey que era el padre de Siusudra, que sería el que supuestamente el Nog de los sumerios, ¿no es cierto?, que sobreviviría al diluvio. Después bastante tiempo después de todo esto, en el siglo III, en el siglo III antes de Cristo, ¿no es cierto?, bastantes siglos después, un sacerdote babilónico llamado Beroso, que va a ser muy, muy mencionado también, sobre todo en estas historias revisionistas, hizo un relato de toda la historia de Babilonia en un libro que llamó Babilonaica, o sea, todo un relato de toda la parte histórica de Babilonia. Entonces, relata todo y hace también un relato, una relación de todos los reyes, y trae fechas, ¿no es cierto? Habla de toda una serie de cosas que vamos a mencionar en este momento, como por ejemplo los Apkallu, que vamos a mencionar ahora, que son unos sabios que son mitad hombre, mitad pescado, que salieron del agua a traer el conocimiento a los sumerios antiguos. Esos ahora los vamos a mencionar y vamos a hablar acerca de ellos. En la epopeya de Gilgamesh también están mencionadas todas estas cosas, y en el relato de Atrahasis, que ya mencionamos en el post anterior también, que relatan el diluvio. Todas estas cosas están documentadas, porque no documentadas como si fueran documentos exactos, sino que están mencionadas, lo cual ya da de por sí la documentación necesaria para legitimar que todo el mundo sabía acerca de estas cosas, ¿no es cierto? Los soberanos, yo les dejo acá en el PDF, ustedes pueden encontrar las tablas donde yo dejo consignadas las listas de estos nombres que están mencionados y los años que le ponen, ¿no es cierto? Pero resulta que lo que ellos están haciendo es decir que, por ejemplo, el primer rey reinó 28.800 no años, Saroi. Los Saroi son otra medida otra unidad de medida que es completamente diferente al año. Hola Leslie, buenas tardes. Entonces vamos a ver ahora acerca de esto. El Sari es un sistema de medida que se usó en Sumeria, en Babilonia y en Así en general, que es, el sistema utiliza el 60 en vez del 100, ¿sí? Es un sistema sexagesimal. Es similar al de nuestros relojes, ¿no es cierto? De medir el tiempo después de 60 segundos conseguimos un minuto, conseguimos una unidad, ¿sí? Después de 60 minutos conseguimos una hora, otra unidad. Es así. Y eso indica una hora, 60 minutos, 60 segundos, 60 por 60 es 3.600 segundos, nos da una hora, tiene 3.600 segundos. Entonces esta es la progresión matemática que tiene el sistema de los Sari. Así que un Sari era igual a 3.600 unidades de cualquier cosa, ¿sí? Es una unidad, como decimos, un centímetro, ¿no? No es un centímetro, una medida de tanto, ¿sí? Cual podía ser un Sari igual a 3.600 años, monedas, kilos, lo que fuere. Sin embargo, los escribanos babilónicos asirios también tenían otros sistemas de contar la edad, el Saro, ¿no es cierto?, que es un valor alternativo que era un valor cercano a los 18 años. Para ser exactos, es 18 años, 11 días y 11,2 días, ¿sí? Esta unidad de medida se deduce
del ciclo de la luna, del mes sinódico. Es por eso que tiene esa medida extraña, por así decir. Entonces es un periodo de tiempo de 223 lunas, exactamente. Eso equivalía a 6.585 tantos días, más o menos. Eso da unos 18 años y 11 días, que es lo que estamos diciendo. Eso era el Saros, ¿no es cierto? Si hacemos la cuenta simple de los Saros mencionados arriba para cada rey, que yo dejo en la tabla, y también ya está hecha la cuenta, cómo se podía traducir eso, nos da un total de que 67 Saroi por 18 nos da 1.200 años en vez de los 420.000 que contaban originalmente. Entonces no hace falta hacer delirios en cuanto a la cantidad de cifras para llevarlos a cualquier cosa, porque no estamos hablando de años como los contamos nosotros. Los Saroi, que ellos decían, reinaron 180 o tantos Saroi, no medían lo que están diciendo que mide, sino que medían solamente 18 años cada una. Entonces las cuentas, si contamos desde el 3500 antes de Cristo, del año cero, el descenso de los vigilantes, y agregamos 1200, llegamos al año 2300 exactamente, 1200, que nos sería la data, las fechas que nos cierran correctamente, aplicando correctamente los 18 años, llegamos a la fecha que coincide correctamente, como era dicho antes, ¿no es cierto? O sea, como siempre se creyeron las cronologías desde los estudios cristianos, por así decir, ¿no es cierto? Que siempre se afirmaron ciertas fechas con mayor o menor variedad, ya lo he dicho, siempre hay un margen de variación, pero un margen de variación de como máximo, ya les digo, 200 años, no cientos de miles de años, como han pretendido insertar en estas últimas cuentas que las hacen de forma fantástica. Esto también apoya justamente la teoría de la evolución, ¿verdad? Ellos necesitan millones de años para todas esas cosas. Entonces, de esta manera, ellos están reescribiendo toda una historia que no tiene mayor sentido, tampoco tiene mayor apoyo realmente real, ¿no es cierto? Porque lo que están haciendo es retorcer ciertos datos para aumentar las cantidades. Así que si esto lo miran así explicado, hablado, no queda muy claro. Realmente, si se sientan y miran las tablas, van a ver las cuentas, porque con una calculadora nada más se sientan y lo pueden verificar de forma muy simple. De qué se trata exactamente, cómo son las cuentas y cómo todo encaja perfectamente con las cuentas bíblicas, con la cuenta de la suma de las edades de los patriarcas, que también pueden sentarse con el capítulo de Bereshit. Tienen la fecha de cuántos años tenía cada patriarca, cuándo generó a su hijo, cuántos años vivieron. Entonces se puede sacar perfectamente las fechas, que yo ya les dejo consignadas. Todas esas cuentas yo ya las saqué, están puestas, no he sido la única que las he hecho, ¿no es cierto? Coinciden con las de todos, están en la cronología que les acabo de subir el documento, que también les coloco las cronologías de los patriarcas, porque es importante para que tengamos una línea, ¿no es cierto?, en todo. Voy a mencionar otro pequeño detalle más que a veces también sale en cuanto a los detractores de las escrituras, ¿no? Que dicen las escrituras fallan, las escrituras mienten y todo lo demás, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El texto original de nuestro Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿no es cierto? Las traducciones actuales son hechas del texto masorético, que ha sido transmitido por los judíos a través de los siglos, porque los más antiguos ya no los tenemos, porque se destruyen las cosas. Esa es la realidad que tenemos, lamentablemente. Sin embargo, sabemos que se copia de un manuscrito a otro con un cuidado que es increíble, para que no existan errores. Entonces, realmente los errores que pueden existir son muy mínimos. En Bereshit, donde los años enumerados en la genealogía de los patriarcas son la única base cronológica que tenemos, que es lo que estaba mencionando recién, las cifras
del texto hebreo difieren de las del Pentateuco samaritano, que es una variante del texto hebreo preservada por los samaritanos, la Peshita conocida, y también difieren de la cifra del texto de la traducción griega de la Septuaginta, ¿sí? Entonces tenemos varias cifras diferentes. Y esto ha sido motivo para que dijeran que la Biblia no es confiable. Entonces, vamos a analizar un poco esas cosas. Shalom, Karina, bienvenida. Entonces, en los totales de la creación hasta el diluvio serían, en la versión en hebreo, 1656 años. Es la versión que todos nosotros tenemos. Si nos sentamos y hacemos las cuentas, nos va a dar eso a todos nosotros, porque las Biblias que nosotros tenemos están traducidas de las versiones hebreas mayormente. Ya la Septuaginta indica que son 2242 años. Es bastante de diferencia, ¿sí? Es el doble prácticamente. El samaritano, 1307 años. Otra fecha. Entonces, desde el diluvio hasta Abraham, el texto nuestro hebreo dice que son 352 años, el samaritano coloca 942 años y la Septuaginta 1232 o 1132, porque inclusive hay dos versiones. Así que, ya que el manuscrito masorético más antiguo que tenemos del Pentateuco son copias tardías de más de 1000 años de las fuentes originales realmente, porque las anteriores se perdieron, fueron destruidas, algunos eruditos pensaron que las cifras para los patriarcas habían sido cambiadas cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, tratando de encontrar algún tipo de respuesta, ¿no es cierto?, a estas cosas. Pero la verdad es que la antigüedad de un manuscrito, o sea, el hecho de que un manuscrito sea más antiguo que otro, no lo hace más o menos veraz que el otro. Puede ser que el error esté en el más antiguo y no en el más nuevo, ¿verdad? Entonces no sabemos, eso no nos da la pauta de cuál de los dos está correcto. Sin embargo, la verdad es que el manuscrito más moderno, ¿no es cierto?, es el más confiable porque es el que más se repite en diferentes cantidades de manuscritos y copias. Y esa es la pauta más importante para la veracidad realmente de estos documentos antiguos. O sea, cuando tenemos una misma forma repetida en todos los manuscritos, sabemos que esa es la forma correcta, ¿sí? Cuando entre todos los manuscritos hay uno que tiene alguna diferencia, ahí tenemos una pequeña pauta. Puede haber un error o no. Ya si tenemos muchos que dicen una cosa y muchos que dicen otra, ya las cosas se empiezan a complicar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia que se establece como pauta de la veracidad o no de los manuscritos, o la mayor relevancia que puede llegar a tener. De modo que la obra de la crítica textual es la que determina por estas diferentes tipos de evidencia cuál de los dos textos o de los varios textos es más probable que haya sido mudado con respecto al original que ya no tenemos. Para las edades de los patriarcas, el texto samaritano es menos confiable que el hebreo. Lamentablemente, muchos que confían más en la Peshita. Es un texto menos confiable porque encontramos en muchos otros lugares. La Peshita tiene muchas más correcciones, revisiones de la redacción que han sido aplicadas para hacerlas concordar con sus dogmas religiosos que son diferentes, ¿sí? La Peshita, no tenemos que olvidar que proviene de un trasfondo samaritano, que era diferente al trasfondo hebreo. Sabemos que ellos discutían acerca de cómo había que adorar o no. De manera que no es que sea más confiable, por el contrario, es un poco menos confiable, por así decir. Tenemos que tomar estas cosas con pinzas, lamentablemente, porque no tenemos los originales que fueron perdidos. Hola, Mónica, buenas tardes. Entonces, la Septuaginta también es otra traducción que se contradice en varios lugares y es una versión de la cual no se debe tener demasiada confianza tampoco. Por ejemplo, en la Septuaginta, Matusalén sobrevive al diluvio 14 años si seguimos las cuentas de ella.
es algo que no ha sucedido. ¿Por qué? Porque ubica el nacimiento del hijo de Matusalén en el año 167 del padre y no cierran las cuentas. Sin embargo, este error fue corregido, ¿sí?, en las últimas ediciones de la Septuaginta, pero las últimas ediciones no son la Septuaginta original, ya la original ya estaba exageradas las cifras, ¿sí? Tenemos una diferencia prácticamente de 100 años agregada a cada una de las cifras de los patriarcas, pero exacto, así, 100 años a más agregados. Además del error de Matusalén, hay otras razones para las que los traductores de la Septuaginta estuvieron más inclinados a cambiar las cifras que los masoretas posteriores transmitieron de forma más correcta. La idea que tenían los sabios de la Septuaginta al traducir era impresionar básicamente al mundo griego en aquel momento, porque por eso se estaba llevando la Torá al griego, ¿verdad? La versión fue hecha para lectores griegos. Ellos querían que la cronología de las eras más remotas concordara más favorablemente con las creencias de la filosofía alejandrina en la época y pareciera algo más razonable a la mentalidad griega. Por lo tanto, empezaron esta es una teoría, ¿sí? Agregaron años para agrandarlo. Exactamente lo mismo que hicieron ahora con la cosa sumeria y los Aroy, que acabé de aclarar. Ustedes ven cómo las mentiras siempre tienen patas cortas, ¿no es cierto? Y todos tratan de aplicar el mismo principio, por así decir. Hacerse más antiguos, ¿no es cierto?, da una mayor importancia, una mayor relevancia, ¿no es cierto?, una mayor presencia a las afirmaciones que se quieran hacer, ¿no es cierto?, en cuanto a los escritos. Así que esto es probablemente lo que hacen las cifras de la Septuaginta, que por otra parte, las diferencias que hay son con estas tres versiones. El resto de los manuscritos, todos concuerdan con las versiones hebreas masoréticas, todos concuerdan. Los únicos dos que hay problemas con estas cifras son la Septuaginta y la Peshitta. De manera que debemos atenernos más a los textos masoréticos hebreos que todos manejamos. Ahora sí, habiendo terminado con la parte de las cifras, que es una parte un poco aburrida, pero que es una parte que muchos ateos e incrédulos toman como base para acusar a la Biblia de que no es infalible, de que no cuenta bien las cosas, que tiene errores y que esto y que lo otro. Vamos a pasar a hablar, sí, del tema de los Apkallu, que son los 7 sabios híbridos de la religión sumeria, y que los vamos a encontrar bastante más adelante y mezclados con otras cosas. Acá pueden ir mirando también las imágenes que les dejé en el PDF, porque van a reconocer unas cuantas de estas caritas, de estos bichos raros que están acá. Los sumerios cuentan la historia de los primeros seres humanos antes y después de la catástrofe del diluvio, ¿sí? Ese momento fue sumamente decisivo para la historia antigua y la simbología de Jano, que ya mencionamos, con las 2 caras, ¿recuerdan?, alude en gran parte a los dirigentes elegidos antes y después del diluvio. Elegidos, por así decir, son los que más fuertes eran, ganaban. Sobre los primeros seres humanos antes del diluvio existe un mito mesopotámico en el que intervienen los llamados Apkallu. Sobre estos seres habló este sacerdote que ya mencioné, Caldeo Beroso, ¿no es cierto?, en el 280 a.C., que escribió en la Babilonaica que del mar surgieron unos seres mitad humano, mitad pez. Otras veces también fueron representados como hombres alados o como buitres antropomorfos con alas, o sea, antropomorfos con cuerpos humanos, ¿no es cierto?, tienen partes humanas y partes del animal que sea. Estos eran llamados Apkallu o Abgal, ¿no es cierto?, los Abgalu, que significa gran hombre pez, que en la mitología mesopotámica fueron 7 espíritus sabios, creados por Ea, supuestamente, en el Apsu. El Apsu es la morada de Ea en el fondo del mar. O sea que estos seres salieron del abismo, así de simple.
salieron del abismo. La iconografía mesopotámica eran representados en tres formas, con figura humana, ¿sí? A veces alados, o como hombre pez, ¿sí? O como un apcalu alado con cabeza de buitre. Todos esos los van a ver en las imágenes que yo les estoy dejando. Son aquellos que tienen la piña así al lado del árbol de la vida sumerio, ¿no es cierto? Que tienen lo que han llamado, les hablo de la piña en cuanto al cono de pino, ¿no es cierto? Que ha sido tan famoso como símbolo de la glándula pineal. En otras palabras, si hacemos la inversión de llamar bueno lo malo y malo lo bueno, que ya lo hemos mencionado varias veces, vamos a decir que Ea es Yahweh, el que creó a los 7 espíritus que salen del Apsu o del mar, o sea que estos 7 espíritus de demonios que salieron de las aguas contando su versión y autodivinizándose, trayendo nuevamente el antiguo conocimiento a la nueva humanidad postdiluviana. Dice que la Wikipedia nos dice que estos 7 eran cada uno asesores de 7 reyes diferentes, o sea, tuvieron diferentes épocas y fueron transmitiendo el conocimiento a la civilización sumeria. Esta es la mitología sumeria, ¿tá? La base. Por lo tanto, resultan 2 listas diferentes, una de reyes y una de Apkallu. Cada rey tenía su Apkallu. Los Apkallu y los seres humanos eran probablemente capaces de relaciones conjugales, ya que después de la inundación el mito afirma que aparecieron 4 Apkallu, eran parte humana y parte Apkallu, y tienen unos nombres impronunciables, ¿sí? Y hay uno que es Lunana, que eran solo 2 tercios Apkallu, 2 tercios Apkallu, 1 tercio humanos, y esto nos recuerda a Gilgamesh, ¿verdad? Estos Apkallu se dice que cometieron diversos delitos que enfurecieron a los dioses, caramba. Estos actos negativos aparentes del Apkallu más tarde y su papel de sabio consejeros han llevado a algunos estudiosos a equipararlos con los Nefilim de Génesis capítulo 6. Esto lo dice la Wikipedia, no lo digo yo, o sea, como para que se vea la similitud es bastante evidente. Después de estos 4 Apkallu postdiluvianos llegaron los primeros asesores completamente humanos. O sea, en la primera etapa, antes del diluvio, tenemos los híbridos, ¿sí? Y después del diluvio tenemos a los completamente humanos, pero tenían alguna cosa de la genética, ¿no es cierto?, que era lo que los convertía en especiales, por así decir. Esa parte no la mencionan del todo, pero algo en la genética había como para que siguieran siendo considerados Apkallu después del diluvio, ¿no es cierto? Estos fueron llamados, a diferencia de los primeros, fueron llamados humanos. Gilgamesh, que es, ¿no es cierto?, el rey que ya hablamos, ya lo mencionaba la vez pasada, se dice que fue el primer rey que tuvo un asesor completamente humano. Como se puede ver, hasta en las versiones oficiales, estos Apkallu son comparados con los Nefilim. Es todo demasiado evidente cómo se repiten las cosas, ¿no es cierto? Cómo se repiten siempre todos los mismos datos. Esto es un refuerzo más para la teoría de una Sumeria prediluviana y una postdiluviana, que sin duda lo hubo, en cuanto a que la Sumeria prediluviana era aquella gran civilización que fue condenada, ¿no es cierto? Aquellos que hayan construido estos Nefilim, ¿no es cierto?, inicialmente. En verdad fue una misma civilización junto con la postdiluviana, porque los constructores de la postdiluviana usaron las mismas bases, los mismos conocimientos, las mismas fuentes, los mismos dioses, o sea, trataron de reflotar a la antigua Sumeria. Todavía hoy lo intentan. Después del diluvio simplemente se dedicaron a recuperar lo que habían perdido. De hecho, es lo que han estado haciendo, como ya lo digo, tratar de terminar aquella torre caída, de recuperar la civilización destruida en el diluvio, de volver a tener todo lo que, según ellos, perdieron, ¿no es cierto? Esta serie de edificios, de civilizaciones levantadas por el linaje de la serpiente, llamada de octava maravilla para ellos. Para ellos es realmente el sumum del sumum, ¿no es cierto? Pero la Biblia lo llama con otro nombre, los llama bestias. Son las bestias que salen del mar, igualito que los Apkallu, ¿no? Estas son las bestias que salen del mar, que han estado luchando entre ellas, pero en los últimos tiempos se unirían, sabemos que ya están unidas, en lo que hoy vivimos, que es el sistema satánico actual, que es la conformación de las bestias todas juntas. Estas entidades, entonces, fueron 7 espíritus sabios, ¿no es cierto?, que transmitieron la sabiduría en el nombre de los dioses.
Uno de ellos, el primero que apareció, se llamaba Oannes. Ese es el nombre griego que le da Veroso. Y también fue conocido como Uan, Unana o Adapa, ¿sí? Que surgía por la mañana del mar de Eridu y volvía al anochecer durante el tiempo que estuvo con los humanos. Salía a la mañana, les enseñaba y a la noche volvía a sumergirse. Eran considerados sacerdotes y consejeros de los reyes y ellos enseñaron las leyes de la vida. Dieron conocimientos matemáticos, técnicas variadas como la escritura, la agricultura, la arquitectura, para construir templos y ciudades, y las artes de la magia. Todo esto está consignado en las tablillas, ¿sí? No son cosas solamente documentadas por comentarios, está todo documentado en tablillas. Entonces, acá vemos exactamente la repetición de lo mismo que ya había sucedido. Sabemos de dónde provienen estos conocimientos, de los vigilantes, sabemos cómo los mantuvieron a través de los pilares que se dice que encontraron y volvieron a traer a la luz aquellos viejos conocimientos que ya tenían. Estas enseñanzas sirvieron de base para la religión y el culto sumerio, y como vamos a ver enseguida, es exactamente lo que el Sefer Hanoch nos dice que los vigilantes hicieron, ¿no es cierto? Es entregar el conocimiento a las esposas y a los hijos. ¿Quiénes serán estos seres? Les sugiero que sigan mirando las imágenes, sabiendo por fuentes históricas y figuras que los antiguos sumerios invocaban a genios, ¿sí? Que tenían un aspecto híbrido, animal, mitad hombre, mitad animal, ¿no es cierto? Y es de sospechar que estos mensajeros del otro lado eran los mismos demonios, los espíritus de los nefilim muertos en el diluvio, muy probablemente. Y los vemos como animales, por ejemplo, toros y leones con cabeza humana, león centauro, el toro del cielo, el famoso toro del cielo que lucha contra Gilgamesh, centauro, mitad animales, mitad león, mitad dragón, mitad, o sea, hay toda una serie hay todo un zoológico de deidades menores protectoras sumerias, ¿sí? Que están, nosotros tenemos todas las representaciones arqueológicas, ¿no es cierto? En relieve se los encuentra y en estatuas. Y todo esto era todo parte de la imaginería del culto babilónico. Estos seres supuestamente divinos, mitad pez, mitad humano, eran híbridos, también fueron conocidos con el nombre de anedotus o anedoti, ¿sí? Cuya traducción literal sería los repulsivos, lo cual, en fin, no parece concordar mucho con el tema de la sabiduría. Realmente estos híbridos han aparecido en muchas religiones y mitos más o menos para la misma época en cada historia. Por ejemplo, en la hindú, donde hay un avatar del dios Vishnu, que también les dejo imagen, llamado Matsya, que es mitad pez y mitad humano, es un bicho azul que van a encontrar por ahí con cola de pescado. Se presentó al primer humano, que era el rey Manu, que significa mente, pensante, inteligente, o sea, para avisarle del diluvio, le dijo que haga un arca, o sea, la misma historia, ¿no? De siempre, todas las mismas cosas. La cultura védica hindú también posee la entidad de los 7 sabios, que son los Saptarshi, perdón, son unas palabras medio raras, que son 7 sabios que son nombrados en muchos lugares de los Vedas. También la misma historia se repite también en un lugar tan lejano como la India, ¿no es cierto? En los Vedas realmente nunca se los llama por el nombre, no se dicen los nombres, pero hay otros textos como los brahmanas y los no sé qué otro nombre raro acá, que también sí los nombran. Y tienen cada uno su nombre en la versión hindú. Los Vedas son considerados como los patriarcas de la religión védica, realmente, ¿sí? Previa al hinduismo, es la religión más antigua. Y formaron, según la astronomía hindú, formaron la constelación de la Osa Mayor. Pero ahora nos vamos a centrar en el primero de estos visitantes marinos de la cultura sumeria, Adapa o Anes, ¿no es cierto? En el que vamos a mirar más detenidamente porque fue el que instruyó sobre la religión y los correctos cultos religiosos sumerios antes del diluvio, supuestamente. O sea, estamos hablando del primero en entregar conocimientos a los hombres. Fue el primer sacerdote y es importante notar que su nombre es muy parecido a Janus o Anus, ¿sí? Ya que todo parece indicar, viendo las semejanzas, que Jano tiene raíz
la raíz de la palabra Oanes. De aquí proviene también el nombre Juan en la versión griega, ¿no? Y como veremos más adelante, lo vamos a ver relacionado con lo que se transforma, cómo todo esto entra en el catolicismo, en el cristianismo en general. Y aquí estamos viendo los paralelismos de todas estas cosas que son la misma figura, ya que las dos fueron instructores de los seres humanos. Venían del abismo, venían de las aguas del mar y traían instrucción. Hay un erudito griego que reprodujo los escritos de Beroso sobre la obra de Oanes, y dice: Beroso, en su libro primero sobre la historia de Babilonia, nos informa que vivió en la época de Alejandro, el hijo de Filipo, y cita que se conservaban con el mayor cuidado en Babilonia documentos escritos que abarcaban un periodo de 15 miríadas de años. Saroi. Estos escritos contenían la historia de los cielos y del mar, del nacimiento de la humanidad. En aquellos tiempos había en Babilonia una gran cantidad de personas de distintas naciones que habitaban Caldea y vivían sin orden ni concierto como las bestias del campo. En el primer año de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia apareció un animal dotado de razón llamado Oanes. Su cuerpo era como el de un pez, tenía una cabeza humana y arriba otra de pez, y asimismo más allá de la cola de pez se extendían sus pies humanos. También su voz era humana, o sea, un bicho bastante raro. Pero si miramos las imágenes que les he dejado, vemos a aquellos sacerdotes que utilizaban el disfraz de pez, y vamos a ver todas las cosas que salen de esta imaginería que estamos viendo. La bestia pasaba el día entero con los humanos, pero no ingería comida alguna. De los nefilín se dice que ellos no comían. ¿Sí? Que no tenían hambre, pero que no comían, también se dice. Brindó a los hombres el conocimiento de las letras y las ciencias y técnicas de todo tipo. También les enseñó cómo fundar ciudades, establecer templos, legislar leyes, medir la tierra, todas exactamente las mismas ciencias que aprendieron los hijos de Lemech a partir de el pacto realizado con los vigilantes, ¿verdad? Asimismo, les reveló la siembra y la cosecha de frutos. En suma, les reveló todo lo que involucra la vida civilizada. Desde aquel entonces, tan universales fueron sus enseñanzas que nada se ha necesitado añadirles para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, la bestia volvía al mar para pasar las noches en las profundidades, dado que era un ser anfibio. Con el tiempo, otras bestias aparecieron. Así que vemos que dice que este Oanes les enseñó a fundar ciudades, templos, establecer templos, legislar leyes. Esto se parece demasiado, ¿no es cierto? Aquellas cosas que ya vimos, aquellas ciencias de la construcción, sobre todo, que es tan importante porque de ahí deriva la masonería, que fueron enseñados a construir, controlar, medir, ¿no es cierto? Las bases de la masonería están aquí siempre repetidas, siempre se repiten en todas las cosas que ellos hacen. Otro historiador griego, Apolodoro, también se refiere a la misma historia, también menciona a estos animales, o sea, es otra documentación más, es otro documento escrito que habla acerca de estas cosas, ¿no es cierto? Y yo les dejo todos los datos de escritos para no estar leyéndolos en este momento. Avideno también, otro célebre historiador, realmente muy célebre, también habla acerca de estos él lo llama semidemonio. Es un semidemonio llamado Anedotus, muy parecido a Oanes. Él lo pone como parecido, no lo pone como igual. Dice que apareció del mar por segunda vez. Después de él reinó otro rey, reinaron otros reyes, vinieron otros bichos, o sea, están siempre documentados en los antiguos historiadores, ¿sí? Entonces, estos relatos confirman la lista de reyes sumerios que ya mencionamos originalmente, y al tiempo que confirman el asunto de los Akalu y de los anedotos, o sea, confirman las dos cosas. Existen muchas referencias históricas, además de estas que confirman todas estas cosas. Una inscripción del rey Sennacherib, ¿sí? Dice: Ea, el Dios, me dotó de gran entendimiento, tal como el de Adapa el Apkallu, ¿sí?
Sennacherib aparece en las escrituras, ¿no es cierto? Como el rey que trató de enfrentarse con Ezequías, recordemos. Sennacherib, que significa Sin, el dios Sin ha reemplazado a mis hermanos perdidos por mí, fue rey de Asiria en el 705 más o menos, alrededor de esa época. Fue el hijo y sucesor de Sargón II, también estuvo bastante ocupado en conflictos, siempre en el centro del creciente fértil, de la media luna, del creciente fértil, ¿no es cierto? Estuvo guerreando siempre con Elán, con Egipto, combatió a Ezequías, como decimos, en fin, se la pasó de guerra en guerra. Un texto en el que Asurbanipal, que es hijo de Asaradón y nieto de Sennacherib, de este mismo, se jacta de su ilustre biblioteca y dice: yo, Asurbanipal, rey de Asiria y de toda Mesopotamia, me precio de esta biblioteca, la más extensa que vieron los tiempos, poseo los sofisticados conocimientos de Adapa, sabio entre los 7 sabios, el antiguo y preciado secreto de todas las artes de la escritura, y sigue el texto. Este Adapa es aquel Oanes que estamos mencionando. En todas sus diferentes civilizaciones lo mencionan como el primero que les trajo los conocimientos. Como dijimos, estos Apkallu fueron supuestamente enviados por Ea. Enki, que viene de En, Señor, y Ki, tierra, es un dios de la mitología sumeria que más tarde fue conocido como Ea, ¿sí? El templo del agua, es Ea. En las mitologías acaya y babilónica, que son posteriores, el nombre cambia levemente la apariencia de este dios. Se lo asocia con el mundo acuático, ¿sí? Tiene que ser, y gobierna en el Apsu, que es un lugar situado en las profundidades de la tierra donde fluyen las aguas primordiales según la parte de la mitología sumeria, ¿no es cierto? Esto está refiriéndose al mar y es el abismo. Enki, uno de los epítetos que más utiliza, algo como el hacedor, ¿no es cierto?, es el dios de la sabiduría, el dios de la construcción, las artes, el diseño, la creación. ¿A quién nos recuerda un gobernante del abismo y señor del conocimiento? Es bastante evidente todo. Las semejanzas son sumamente obvias. Solamente los que han sido cegados por el dios de este mundo no pueden que no las vean. El Popol Vuh también, que es el libro sagrado del pueblo maya, ahora nos vamos al otro continente, tiene también referencias a estos seres del agua. Dice: pero principal Guacamayo tenía 2 hijos. Sabio pez tierra era el primer hijo, gigante de la tierra el segundo hijo. La que se torna invisible era el nombre de la madre, esposa del principal Guacamayo. Al 5.º día se mostraron, pues, de nuevo y fueron vistos en el agua por los hombres, semejantes a 2 hombres peces aparecieron. Esto está en el Popol Vuh y estamos hablando del otro lado del charco, por así decir. Es como vemos que se ha desparramado en todas partes. Ya sabemos que tenemos un problema, entre comillas, con cómo fueron estas religiones, cómo se llevaron a América. No tenemos más que teorías, realmente. No sabemos a ciencia cierta cómo es que llegaron, pero sabemos ciertamente que llegaron. Y en buena medida llegaron una parte antes del diluvio, eso con seguridad, y la otra parte después del diluvio probablemente vía navegación, ¿no es cierto? Que es la teoría más aceptada. La civilización andina también tiene mitos referentes a dioses anfibios que destruyeron a la humanidad. Sí, seguimos hablando del otro lado. Uno de ellos dice que del lago Titicaca surgieron Manco Cápac y Mama Oclo, los hijos del dios Sol, ¿no es cierto?, o de Viracocha, depende de la leyenda, que enseñaron a la humanidad todos los conocimientos y fundaron Cusco, la capital del imperio Inca, ¿sí? El dios Inti, el dios Sol Inti, la diosa Luna Quilla tenían un amor imposible, dado que entendían que nunca se podrían encontrar. Un día la tierra se oscureció, Quilla se unió a Inti, con esta unión del lago Titicaca emergió un hombre apuesto y fuerte que sería conocido como Manco Cápac, junto a una doncella hermosísima llamada Mama Oclo. Su padre Inti les ordenó que adiestraran a los ignorantes en las artes de cultivar y criar animales, en cuanto que Mama Oclo debía enseñarles a las mujeres a hilar y tejer telas, ¿sí?
trabajar en el hogar, conocer las labores domésticas, siempre la misma historia es repetida en todas partes. Para ellos el Viracocha era el dios creador que había establecido el orden del mundo, ¿no es cierto? Que instruía a las personas con técnicas y conocimientos. Era un maestro de la ciencia y de la magia, era arquitecto, era escultor, era ingeniero. Si seguimos repitiendo todo, se trataba de un ser antropomorfo que apareció en la isla del Sol del lago Titicaca. Después de cumplir su misión, Viracocha se reunió junto con sus ayudantes en la costa, se dirigieron hacia el mar caminando sobre las aguas como por la tierra sin hundir, se dice, y se alejaron en la inmensidad del océano y no volvieron. Hay muchos mitos a este respecto en diferentes culturas muy separadas en todas partes del mundo. Otro caso similar que vamos a ver es el de el dios Dagón, derivado de la raíz semítica Dag, que en hebreo significa pez, ¿no es cierto? Pez pequeño. Una divinidad que era anfibia también. Es un antiguo dios de la fertilidad que fue adorado en Siria y en la región posterior, en la región más occidental de Mesopotamia, y aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Es bien mencionado y existe, Sansón fue el que destruyó el templo, ¿no es cierto? Hola Silvi, buenas tardes. Se convirtió en el dios principal de los filisteos, de los filistinos, ¿no es cierto? Como dios del mar, y tenía sus templos principales en Gaza y en Asdod. Es posible que realmente el nombre se haya utilizado para denominar a tres dioses distintos, porque tienen características muy diferentes. Puede haber sido un Ben Dagón, que aparece en los primeros textos antiguos, que luchaba contra el dios Baal, un segundo Dagán, que sería un dios sumerio de la fertilidad, que es bastante conocido en todo Oriente, en toda Mesopotamia, en toda la región, y finalmente Fenicia, Dagón, ahí sí, un dios marino, que sí es el que mencionan las escrituras, un ser que era mitad hombre y mitad pez, que así es descrito en las escrituras, la estatua que es destruida, ¿no es cierto? La posible confusión puede ser porque la palabra es bastante parecida, ¿no es cierto? La palabra caldea, Dagan, se traduce como grano, ¿sí? Trigo, semilla, que sería la otra versión de Dagan, que sería un dios de la fertilidad y de la agricultura, que no tendría mucho que ver con un dios marino. Pero de acuerdo con la interpretación que se cree más probable, Dagón era descrito con cara y manos. Una parte de su cuerpo era parecida a un pez. El tronco de Dagón, dicen las escrituras. La descripción de la Biblia coincide con la que puede verse en las monedas de varias ciudades, o sea, todo esto está documentado arqueológicamente. Estas monedas eran filisteas o fenicias. En la mayoría de ellas, Dagón se representa como una figura compuesta, la parte superior del cuerpo humano y la cola de pescado. De ello parece deducirse que Dagón era un dios pez, ¿sí? Un hecho que no nos sorprende lo más mínimo, ¿no es cierto? Ya que se trataba de ciudades marítimas, ¿no es cierto?, de la pesca. Asdod, Gaza, Ascalón y Arbad eran todas ciudades marítimas. En los monumentos y probablemente en el culto popular, Dagón está asociado también con una deidad hembra que también es mitad pez, que es Derceto o Atargatis. A menudo también se la asocia con Astarte y Astarot, y esta Derceto es mitológicamente la madre de Semíramis, ¿sí? También tienen imágenes que les dejo para que vean. Es una diosa que representaba en forma de pez con cabeza, brazos y pecho de mujer, ¿no es cierto? Y tenía piernas también que salían de la cola de pescado. Supuestamente estaba casada con el dios Adad, que es otro dios kenanita, y su hija Semiramis sería la reina de Asiria y de toda la parte de la Babel antigua, ¿no es cierto? Era la representación femenina de Dagón, mientras Dagón era la representación masculina. También tenemos el parecido nombre del dios pez Dagán con el nombre Dogón de la tribu de Mali, ¿no es cierto?, que es una tribu africana. De acuerdo con las descripciones de los Dogón, los Nomo eran una criatura anfibia procedente de Sirio, según ellos, para ellos venían de las estrellas, que visitaban el pueblo
hace cientos de años, ¿no es cierto? Miles de años. Estos gnomos, gnomos significa maestros del agua o monitores, los que enseñan, ¿no es cierto? Según ellos vinieron de las estrellas, bastante específicamente de la constelación de Sirio, ¿no es cierto? Y trajeron conocimientos a los indígenas, repitiendo patrones, astronomía, tierra, cultivo, crearon a los seres humanos, a los de la tribu, a los restos, en fin, todo lo mismo. En una meseta también, en el sur de Sudáfrica, también está la tribu de los Karoo, que también tienen dibujos de sirenas, por así decir, seres mitad hombre, mitad cola de pescado, ¿no es cierto? Y se encuentran todas este tipo de representaciones. También lo vamos a encontrar en un montón de otras culturas, siendo la griega tal vez las que más conocemos en cuanto a este tipo de representaciones. Tenemos a Poseidón, el dios del mar, que tenía con la marina, tenemos a Tritón, Nereo, toda una serie de personajes, ¿no es cierto?, que eran mitad seres humanos y mitad peces, ¿no es cierto?, y algunos también inclusive con partes serpentinas, partes de colas de serpientes nadando, ¿no es cierto? Y eran, bueno, eran todos deidades, o sea, dioses y semidioses hubo también entre todos estos. Entonces, establecidos todos estos paralelismos, creo que queda más que claro quiénes son estas criaturas, ¿no es cierto?, pre- y postdiluvianas. Primero Nefilín, después demonios, siempre estuvieron en el control del poder por cuenta de la ambición de los humanos que han decidido obedecerlo, o sea, han decidido hacer pactos con ellos, establecer pactos para tener algún tipo de beneficio propio que generalmente pasa por el lado de la ambición, del materialismo, ¿no es cierto?, aunque esto traiga sufrimiento a muchos otros, no les ha importado normalmente, ¿no es cierto? Y también porque en muchos de ellos la afinidad de la genética los predispone, ¿no es cierto?, a tener este tipo de relación. Si vemos también la mitra de los papas, aquí vamos a dar solamente una pequeña entrada porque estamos hablando de Dagón, ¿no es cierto? Si vemos la mitra de los papas, así como el resto de la vestimenta, sabemos que tiene una notable similitud con el aspecto de estos seres y de los sacerdotes, de cómo se vestían posteriormente los sacerdotes de este culto. Una vez que esos seres desaparecieron, no aparecieron nunca más, pero los sacerdotes seguían disfrazándose, por así decir, con aquellas cosas de pescado completo. Y la vestimenta de los papas, sobre todo, y de los obispos, tienen todas esas mitras, tienen todas las características de aquellos antiguos sacerdotes, ¿no es cierto? Tienen esa apertura de la boca de pez que tiene la mitra del Papa, es clásica de este culto, y la boca del pez deriva de el jano de las dos caras, al mismo tiempo es las dos caras, ¿no es cierto?, de lo que va para un lado y lo que va para el otro. Y las túnicas largas que parecen la cola de pescado y que siempre cuelgan hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, estas tradiciones católicas son herederas del culto al dios anfibio Dagón en buena medida. Jano, que tenía unas llaves que el Papa usurpó junto con las de Cibeles, ¿no es cierto? También era Dagón. Jano también es una de las formas, ¿no es cierto?, de Dagón, porque vemos que es el dios de las dos caras, como la cabeza del pez, al que había vivido en dos mundos. Es la divinidad babilónica que encarnaba a Cush, usurpando el lugar de Noah, ¿verdad? Como ya lo vimos. Dagón, que es el dios pez, representaba a esta deidad como una manifestación del mismo patriarca, entre comillas, no era él, que había vivido tanto tiempo en las aguas del diluvio, ¿no es cierto?, que había salido del diluvio, él podía sobrevivir, ¿no es cierto? Cuando el Papa lleva las llaves de Jano, de la misma manera que lleva puesta la mitra de Dagón, lleva todos los atributos de esta antigua religión, ¿no es cierto? La mitra del Papa es totalmente diferente de la mitra de Aarón que aparece en las Escrituras. Los sumos sacerdotes
judíos, ¿no es cierto? Ya que la mitra que tenemos que aparece en las escrituras es una especie de turbante, era una cosa que se fajaba, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la mitra papal, no tiene absolutamente nada que ver. La mitra de 2 puntas que usa el Papa cuando se sienta en el trono de Roma para recibir la adoración, ¿no es cierto? Porque reciben adoración es la misma mitra usada por Dagón, el dios pez de los filisteos y los babilonios. A Dagón se lo representaba de 2 maneras. Una era cuando era medio hombre y medio pez, como ya dijimos, y la parte superior humana y la inferior en pez. Y la otra, cuando la cabeza de pez formaba una mitra sobre la del hombre, encima, ¿no es cierto? Mientras la escamosa cola, a forma de abanico, caía por detrás como una túnica, dejando al descubierto los miembros y los pies. Esta es la representación de Dagón que Layard, que es un antropólogo muy famoso, representa en su obra, ¿no es cierto? Entonces, que es la misma imagen que estamos colocando, que está adentro del PDF que les dejo. Entonces, cuando se comparan las dos cosas, las imágenes son más que evidentes. Estas cosas son bastante conocidas y han salido bastante a la luz en las redes. Así que, como muchos dicen, la religión y la casta sacerdotal babilónico-caldea, que tenía una multitud, una gran cantidad de conocimientos aritméticos y muchos conocimientos ocultos, de conocimientos de astronomía, astrología y toda una serie de cosas, matemáticas, ¿no es cierto?, geometría, construcción, siguen estando presentes en la masonería y pasaron a formar parte también de la religión y la casta sacerdotal católica a través de la creación de Constantino. Eso lo vamos a ver en el próximo post. Así que quiero que se entienda que la religión católica también debe ser dividida en 2 grupos. El principal es la casta sacerdotal o la élite de la institución, y la secundaria es la masa de los creyentes. Esta última parte normalmente es ignorante de los misterios que normalmente solamente maneja la primera parte. Es más o menos como los grados azules de la masonería, que son los peones del juego de ajedrez, que son utilizados como fachada, ¿no es cierto? A ellos solamente se les tiran algunas cosas y nada más, pero no comprenden, no tienen una comprensión cabal de los misterios que sí los demás arriba manejan y deben manejar, porque si no, no estarían en el lugar en el que están. Entonces, hemos visto más o menos cómo todas estas cosas han influenciado y lo vamos a ver más a fondo en la próxima en cuanto a la parte del cristianismo, del catolicismo. Me dice Gaby, entonces, Dagón y Atargatis serían las famosas sirenas que tanto son promocionadas por Disney y otros. En cierta forma sí, son todos... son todas representaciones de lo mismo, ¿no es cierto? Lo vas a encontrar en muchos cuentitos y todo lo demás. Pero sí, se fomenta justamente la simpatía por estas figuras, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de los mismos, exactamente de los mismos seres que están repetidos en todas las civilizaciones, sobre todo en las de ellos. Pero como ya vemos, se han infiltrado notablemente en el cristianismo. Esto lo vamos a ver más a fondo en el próximo puesto, que es mucho más. Y ahora quedo a disposición de las preguntas que necesiten hacerme. Ay. ¿No tienen preguntas? Está linda la cosa así. No sé si no tienen preguntas. Doy por encerrada la charla.
A ver ahora, me dice Andrés. Ahí me llegó una de Andrés. Una pregunta, ¿es necesario el cuarto templo judío? ¿Por qué el cuarto si no tuvimos tercero? El tercero es el que quieren hacer. O ya el falso profeta se sentó en el corazón del hombre haciéndose pasar como Dios. El tema del templo es un asunto meramente judío, ¿tá? O sea, no, nosotros no necesitamos templo, porque nuestro sacrificio ya fue cumplido. Entonces, el problema templo es un problema judío, que sigue con la apostasía de los judíos, la continúa todavía. Entonces, esa parte, si será cumplida o no, realmente yo no puedo asegurarlo, ¿no es cierto? Supuestamente es probable porque ellos están convencidos de que sí tienen que hacerlo. De hecho, ya tienen todo, ¿sí? Ya tienen todos los implementos, lo único que falta realmente es construir el templo. Pero las cosas que necesitan las tienen todas listas, todas preparadas, inclusive un sacerdote que ya ha sido ordenado como para que si mañana el templo aparece de forma instantánea, ya pueden empezar a ejercer, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo creo que sí, ellos lo van a construir, pero que no es, obviamente no es necesario, ¿no es cierto? Ellos porque no aceptan el sacrificio de Yeshua. Entonces, gracias, Mariel. Se me había escapado cuando Yonah dice, fue a predicar a los asirios, se dice que tomó forma del dios Dagón al salir de la boca de pez. No sé dónde lo dice, porque las escrituras no lo dicen. Así que si eso es, puede ser una tradición. Yo no lo escuché jamás. Que tomó forma de Dagón, jamás lo escuché. En las escrituras no lo dice ciertamente. Si así fuere, ¿por qué los asirios veneraban a un dios sumerio? Porque Asiria conquistó a Sumeria. Estuvieron siempre todos en el mismo lugar, entonces uno estuvo encima del otro y se fueron amalgamando las cosas, ¿no es cierto? Fueron tomando siempre los mismos principios, por empezar. Y segundo, porque estamos hablando siempre de los mismos, estamos hablando de los que adoran a los mismos, así que no se van a ir muy lejos en cuanto a adoraciones de nuevos dioses, siempre están adorando a los mismos, no inventan nuevos ellos. Gracias a ustedes. Así que como digo, lo de que Jonás tomó la apariencia del dios Dagón al salir de la boca del pez, nunca lo escuché. Nunca lo escuché en ningún lado. No sé si es alguna tradición, pero si es una tradición completamente extrabíblica. La Biblia no dice nada acerca de la apariencia que podía haber tenido Jonás cuando salió del gran pez, ¿no es cierto? La verdad que no sé. Por el tema de la antimesías que debe liberar la bestia, los espíritus en forma de rana son estos mismos. Vos, no sé si me estás queriendo decir que los espíritus en forma de rana serían estos mismos seres anfibios. Existe una cosa muy especial con todo lo que sean, lo que nosotros llamamos de anfibios y reptiles, ¿no es cierto? Y de los insectos. En cuanto a que no son muy mencionados en las escrituras, son más bien siempre relacionados con animales inmundos, ¿sí? Y los peces también son siempre mencionados como pertenecientes al mar, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunas cosas extrañas a ese respecto, pero no hay nada muy específico. Y en cuanto a los 3 espíritus en forma de rana, tenemos interpretaciones. Yo de momento no te sé, yo no los relacionaría de forma específica, como decir, van a salir de nuevo nuevos Apkalu del agua. No creo. O sea, quiero decir, que no vayan a inventar una representación en ese sentido. No lo creo mayormente. Sí que se trata de los mismos espíritus de siempre. Eso sí, en ese sentido sí. De los mismos espíritus engañadores desde el principio. Gracias a ustedes.
¿Alguna otra pregunta? Todas estas cosas las vamos a ver todavía mucho más, después van a seguir apareciendo en las escrituras y vamos a tomarlas como a medida que vayan, que surjan, ¿no es cierto? Cuando veamos el tema de Sansón con el templo, vamos a hablar nuevamente un poquito mejor del templo de Dagón y cómo estaba y todo lo demás. Ahora estoy simplemente presentándoles las cosas de manera general como siempre, ¿no es cierto? Gracias, me expresé mal, dice Gaby, la palabra correcta sería que los astillos creyeron que era Dagón. La verdad es que no lo sé, yo no tengo referencia a ese respecto. Lo único que sé es que él salió del agua y yo no sé si lo vieron salir realmente del pez. Puede que sí, puede que no. La verdad que no las escrituras no lo dicen, solo dice que una vez que salió fue y predicó. Lo único que yo recuerdo haber leído alguna vez es de una persona que realmente está documentado, un pescador que no se sabe cómo consiguió sobrevivir a estar en el interior del pez, y cuando salió esta persona era completamente, había perdido toda la pigmentación de la piel por causa de... no sé si los jugos gástricos o qué del pescado, la cosa que haber estado allá adentro lo dejó completamente blanca a la persona y nunca más recuperó la pigmentación de la piel, y eso era una apariencia bastante espeluznante, ¿no es cierto? Mostraban fotos y todo, pero es la única cosa medio rara que vi al respecto, y eso no quiere decir que haya sucedido realmente con Jonás ni nada por el estilo. Realmente no sé qué decir a ese respecto específico. Pero bueno, que una persona salga del interior de un pez ya es algo bastante impresionante de por sí, no importa la apariencia que tuviera. La cuestión es que sí, puede haber sido que saliendo del pez los hubiera convencido de mejor manera, tal vez. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En la próxima charla vamos a ver la parte ya de lo católico, de lo católico y lo cristiano, porque hay unas cuantas citas, de cómo influencia, ¿no es cierto?, a esa infiltración que hubo, ¿no es cierto?, en lo que llamamos cristianismo, cómo se fue metiendo, cómo todos los paganismos fueron siendo incorporados a lo largo de los siglos, ¿no? Un poquito aquí, otro poquito más allá. Después ya vamos a arrancar también con el Concilio Divino, que es un gran estudio. Gracias a ustedes. Los espero mañana para la continuación de la otra serie, ¿no es cierto?, de la novia y la edificación del cuerpo de Yahshua. Y Abba siga bendiciéndonos a todos, iluminándonos en este camino por las escrituras. Shalom, hermanos.